Es hora de presentarles nuestro bloque ecológico. Te Quiero Verde, con nuestro amigo Alberto Suárez. Te Quiero Verde. Hola amigas y amigos, aquí estamos ya una vez más con Te Quiero Verde, esta revista ambiental y ecológica de la radio en Ventanilla, en esta emisora siempre con emisión caliente como es Radio Satélite 100.7 FM, que llega a multitud de hogares y a multitud de espacios donde están ustedes, oyentes de este programa, Te Quiero Verde. Venimos auspiciados como siempre por Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, que nos apoya desde el comienzo de la emisión de este programa, que se dedica, como ya saben, que la mayoría de los que me están escuchando y los que se incorporan de repente a esta señal, a hablar de medio ambiente y ecología, de todo este tema, de toda esta familia de temas que son tan importantes para la convivencia y para tener un lugar mejor, para donde vivir, donde habitar, donde sentir realmente que tenemos que hacer las cosas mejor. Ese es el mensaje y ese es el objetivo de este programa. Te Quiero Ver. Hoy estamos a día 21 de agosto. Como ven, estamos en una, ¿cómo se diría? En una encrucijada, una disyuntiva. ¿Hay niño? ¿No hay niño? ¿Va a haber niño? ¿No va a haber niño? La verdad es que en las últimas semanas ha habido noticias por parte de todos los organismos nacionales, sobre todo, ¿verdad? Como el SENAMI u otros organismos dedicados al clima y al tema de desastres, evitar desastres, en que sí aseguran que va a haber probablemente un niño entre moderado y fuerte y se están tomando muchas medidas en diferentes lugares del Perú. Ahora, nosotros tuvimos una conversación telefónica, si nos siguieron la semana pasada, con un meteorólogo realmente muy relevante, es un profesional de altura especializado en el fenómeno El Niño, que es William Alba. Y siempre le pedimos consejo, en realidad, cuando hay este tipo de dudas. Y él nos comentó que no, que según sus criterios, según lo que sus estudios y según lo que él veía en las proyecciones que él consulta, que no solamente son a nivel nacional, sino sobre todo internacional, pues que estábamos dentro de lo que se podía denominar un invierno común, que ahora últimamente es lo más fuera de lo común que hay. Entonces, él aseguraba que fehacientemente que no iba a haber realmente ese niño fuerte o moderado para noviembre o diciembre, y que en todo caso a lo mejor para el 2016 se podría dar de repente a lo mejor alguna forma de que ya se vería. En realidad él dijo ya se vería, pero para el 2016. En ese caso, pues así estamos, un poquito en la duda. Yo lo que sí puedo ver en la prensa nacional y en la televisión y en la radio es que sí se están tomando todas las medidas. Yo le pregunté también al meteorólogo, pero bueno, William, entonces es bueno por último lo que estamos haciendo, es decir, estamos gastando recursos para prevenir en caso de que venga, y me dijo, bueno, en realidad eso se tiene que hacer para cuando ya es seguro que venga, porque si no, se hace ahora, pero luego realmente como los habitantes de donde se hacen ese tipo de arreglos, como son los cauces de los ríos o las ciudades, van a volver a hacer las mismas cosas, pues vamos a tener que repetir ese tema. Yo creo que lo más importante es educar a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la idea principal de este asunto, o sea, el que tengamos una conciencia ambiental plena. Y de eso se trata este programa, de llevarles, como decía, pues información de diferentes temas. Uno de los temas hoy vamos a tratar es de un trabajo muy interesante sobre aceites, pero ahora tenemos la llamada de alguien que les quiero presentar sobre un foro muy interesante que se realizó ayer sobre vulnerabilidad urbana. Aló, buenas tardes. Estamos con Gilberto Romero. ¿Es así, Gilberto? Efectivamente. Hola, ¿cómo estás? Romero de la institución Predes. Sí, claro que sí, ya te he presentado al público oyente de Te Quiero Verde, de este programa sobre ecología y medio ambiente. Él es el sociólogo de Predes, esta institución que trabaja sobre todo en la prevención de desastres. Y bueno, quería comentar contigo un poco, Gilberto, si es posible, en lo que sucedió ayer, el resultado de esta interesantísima reunión que forma parte dentro de un ciclo de foros, ¿verdad?, sobre vulnerabilidad urbana y el tema de la gestión del agua y el saneamiento en Lima. ¿Cómo fue ayer la reunión en el local de los arquitectos de Lima? Bueno, este es el tercer foro, ¿no? Sobre el tema de vulnerabilidad urbana,
dedicado justamente al tema de gestión del agua y el saneamiento. Este evento contó con la participación de representantes de CEAPAL, del Ministerio del Ambiente, en un primer bloque en el cual se expuso cuál es la situación actual de las demandas y de la oferta de agua y cómo se viene gestionando para la ciudad de Lima, y las proyecciones también que hay de aquí a futuro, considerando que hay un proceso de escasez del recurso hídrico, proyecciones de escenario de cambio climático a 2040, 2080, y luego contó también con un segundo panel, esta vez por parte de instituciones de la sociedad civil, ¿no? Que enfocaron también diferentes aspectos y percepciones y visiones también sobre lo que se considera la vulnerabilidad del agua en Lima, porque en ese aspecto hay que señalar que hay una vulnerabilidad del recurso agua, ¿no? ¿Eso qué significaría, para comentárselo, digamos, a los oyentes que nos están escuchando? Porque pueden entender vulnerabilidad, pero es un concepto amplio. ¿Cómo lo definirías tú un poquito más concretamente para que lo entiendan? ¿Qué significa? El tema de vulnerabilidad es una condición, pues, de susceptibilidad que tienen determinados elementos, determinadas unidades sociales y económicas frente a la acción de algún agente externo o alguna amenaza que pudiera afectarles. Ya. Entonces, normalmente el término lo usamos para referirnos a las comunidades humanas. Ya, sin embargo, también los ecosistemas son vulnerables, son frágiles, y entonces el manejo de estos y la acción humana que podría afectarlos es recontra importante. Claro que Eso sí. mismo sucede con los glaciares y lo mismo sucede con el agua. Una vez que fluye desde la fuente, en el transcurso de su recorrido es afectada por una serie de elementos que la contaminan, la degradan, digamos, y que son producto de las actividades humanas, ¿no? Ok, aquí estamos, sabes, como creo que sabes, en un programa que se difunde en Radio Satélite a nivel del distrito de Ventanilla, un distrito muy pujante aquí en el Callao, cada vez con más población y además cada vez más vulnerable también al recurso agua. Entonces, ¿qué el enfoque que se ha dado y que se sigue dando en estos ciclos, cómo podrías derivarlo para la atención del público oyente aquí de Ventanilla? Nosotros siempre estamos matizando acá en el programa, como no, que debemos adquirir nuevos hábitos para lo que es el ahorro y la no contaminación de este recurso, pero ¿podrías tú dar alguna recomendación más que haya surgido de este evento o de lo que ya hacen ustedes en sus asociaciones? Sí, pues, bien, respecto, digamos, del mismo recurso, la gestión del agua, desde la fuente hasta que llega al consumidor y la forma como el consumidor o usuario la utiliza, sufre pues una serie de intervenciones que la afectan y que podrían reducir su calidad e inclusive reducir la disponibilidad del recurso debido justamente a estas intervenciones, ¿no? A veces se piensa que quienes realizan gestión del agua seguramente debe ser la empresa, ¿no? CEAPAL, que es la que procesa el agua, la clarifica y la hace potable y la pone a disposición de las personas. ¿Ya? Pero también las mismas personas tenemos la responsabilidad del manejo de este recurso. Tenemos hábitos y formas de consumo que no están acordes, digamos, con la utilización óptima del agua, sino más bien van hacia el derroche, Claro. van también hacia contribuir a su deterioro y a su escasez. Claro, que es un poco la situación que ocurre en algunos lugares. Aquí ya sabes que, por ejemplo, en Pachacútec y en otros lugares de Ventanilla no llega el agua potable, entonces realmente se abastecen por camiones cisterna y ese agua es carísima, ¿no? Que pues tiene que llegar a la punta del cerro. Entonces, dentro de los diagnósticos que tienen ustedes establecidos y lo que van incorporando esa información, ¿cuál es realmente la situación ahora? ¿Es alarmante? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, como digo, en Ventanilla o el Callao, para poder mejorar esto con acciones puntuales? ¿Qué aconsejarías, Gilberto?
Bueno, el abastecimiento a través de una red domiciliaria ha sido posible solamente para un 75% de la población que habita en Lima. Okay. El resto de la población, estamos hablando de más de 2 millones de habitantes, se abastecen a través de camiones cisterna y que abastecen periódicamente a domicilio, entregan, digamos, el recurso en las condiciones y bajo las tarifas encarecidas que ya conocemos. Entonces, esto tiene que verse también desde un punto de vista de desarrollo urbano, considerando que la población ha ido creciendo, pero también ha ido expandiéndose en el territorio de una manera que es difícil de poder abastecerla por la falta de accesos, pero mucho más se hace crítico este problema cuando vemos la posibilidad de resolver el problema del desagüe y del saneamiento, claro, porque también son elementos que hay que considerar en conjunto, porque todo esto afecta a la higiene y afecta finalmente la salud. Exactamente. Entonces, bueno, y por último, como hablamos de vulnerabilidad urbana y en este caso el desafío del agua, ¿cómo estamos en ese sentido a nivel en relación con otros países de la región o de Latinoamérica o a nivel mundial? Somos un país francamente vulnerable, ¿no? Sobre todo a los efectos del cambio climático, ¿no? Sí, en efecto, el día de ayer se presentaron unos cuadros donde nos indican que en el caso de Lima, una ciudad en el desierto, ¿no?, con una disponibilidad muy escasa de agua, unos 26 metros cúbicos promedio que trae el río Rímac y muy poco también el río Chillón y el río Lurín, se considera pues que hay una bajísima disponibilidad del recurso, ¿no?, con vistas a futuro, de tal manera que lo que se hace muy urgente e importante es alimentar la napa freática con aguas, digamos, que pueden también inclusive provenir del reuso de las aguas, ¿no? Claro. Aguas residuales que se pueden tratar hasta un determinado punto y nuevamente infiltrarlas en el subsuelo para poderlas extraer, digamos, en el momento y en las zonas donde se necesita. ¿Y la tecnología en ese sentido ha avanzado mucho o no? Bueno, dieron a conocer algunas fórmulas y unos proyectos que tienen a futuro, que están viendo el financiamiento a través de créditos de la banca multinacional, en este caso el BID, que estaría apoyando este programa de reutilización de las aguas, ¿no? Muy bien. ¿Y de plantas desalinizadoras? No se habló. No se habló. Ha sido motivo de discusión. Sí. Esto que en algún momento se dijo que podría ser. Yo creo que con el tiempo tiene que empezarse a discutir el tema. Se conocen, por ejemplo, el caso de Chilca, donde existe una planta de exactamente, te iba a hablar de ella justamente, sí, está funcionando bien, ¿no? Claro, y abastece a una población, ¿no? Esto podría ser motivo de plantear, sobre todo para las poblaciones litorales, ¿no? Claro, porque sobre todo en lugares donde hay desierto también, como son los países árabes, claro, lógicamente cuentan con mucho capital de repente, ¿no?, por el tema del petróleo, pero aún así parece que la tecnología ha ido bajando de precio y elevando su productividad y de repente podría ser una buena solución para Lima, puesto que estamos en un desierto, ¿no? O sea que aún no se ha valorado, según tu experiencia, ¿no? Falta ver si es posible esto de las plantas desalinizadoras, ¿no? Sí, no se ha hablado sobre eso, más bien se habló sobre los esfuerzos y las inversiones que se están haciendo por el trasvase de aguas del otro lado del Pacífico hacia el lado occidental para seguir abasteciendo a la población. Bueno, en ese sentido también ahí había siempre dudas, ¿no? Por un lado parece lógico, porque en el lugar donde más gente vive en el Perú, que es la costa, es donde menos precipitaciones hay, donde menos vive
que es en el otro lado, en la otra vertiente, pues es donde más agua hay, pero parece que bueno, hay de todo tipo de opiniones, pero parece lógico, ¿no?, que pudiera haber un trasvase de donde sobra agua o donde falta agua, ¿no? ¿Habría capacidad para poderlo hacer? Sí, al parecer ya lo han hecho. Se habla, por ejemplo, del trasvase Huascacocha, ¿Ya? Que aportaría una parte, si mal no recuerdo, de parece que es 90 metros cúbicos, algo así. Antes hablaste de que arriba daba 24 o algo así, ¿no? Sí, o estoy hablando, o más bien estoy confundiendo las cifras, y más bien hablaban de 90 millones de metros cúbicos que se podrían almacenar y trasvasar desde esa cuenca, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante, ¿no? No, de hecho. Y esos esfuerzos van a continuar, al parecer, buscando otras posibilidades de agua también en ese lado. Qué bueno, es bueno que la gente sepa, los oyentes de nuestro programa sepan que hay muchas instituciones preocupadas y ocupadas, ¿verdad?, en tratar este tema, estas cuestiones, profundizando en diagnósticos, compartiendo información y sobre todo haciendo prevención, ¿no?, que es lo más importante, porque cuando uno gasta recursos en prever, está ahorrando un montón de plata para cuando suceda el evento, ¿no?, como puede pasar con lo del niño ahora, ¿no? Sí, efectivamente, una mentalidad, digamos, prospectiva que hay que tener siempre con cara a futuro, y ver también los problemas que podrían, y de hecho se están gestando y van a recrudecer como necesidades grandes que vamos a tener, obliga pues a buscar soluciones y alternativas con bastante anticipación, ¿no? Anticiparse a las posibilidades de afectaciones que podríamos tener. Justamente a eso llamamos prevención, ¿no? Y en ese sentido, ¿estamos mejorando como Estado o no, Gilberto? Tú que tienes experiencia ya. Mira, en términos generales, no mucho. No mucho, ¿verdad? Mucho. Todavía sí, seguimos bien, con la dinámica anterior. Digamos, hay un potencial que tiene que desarrollarse, pero recién está en ciernes. Tú sabes que desde el año 2011 ha cambiado el enfoque y la forma como hay que tratar el tema de los desastres, y entonces ahora se habla de la gestión del riesgo, es decir, no tanto gestionar desastres ya que tenemos, sino gestionar el riesgo, es decir, la posibilidad de ser afectados para no llegar al extremo de que se conviertan en desastres. Este enfoque realmente, que es muy bueno y que está muy acorde con lo que se plantea también desde los organismos de Naciones Unidas y otros, está por desarrollarse en el país. Se ha avanzado bastante poco en el conocimiento y difusión del enfoque a nivel de los gobiernos locales, y la articulación y adecuación que tienen que hacer estas instituciones en todos los 3 niveles de gobierno para poder estar vinculados y asumir esta gestión de riesgos dentro de lo que es la gestión institucional. Ustedes entonces, para eso están ustedes como instituciones, como es el IPROGA, como es PREDES, ¿verdad?, como es Oxfam, como es REDULAC, que han estado y siguen organizando este tipo de eventos a favor de una gestión mucho mejor en un futuro. Va a haber todavía más foros, ¿verdad? Sí, estamos ya mirando hacia un cuarto foro que se desarrollará en el mes de noviembre, siempre examinando la vulnerabilidad que existe en Lima, sobre todo en el entorno urbano de lo que es Lima. En esta ocasión va a ser directamente enfocado sobre cambio climático, ¿no? Perfecto. Bueno, pues pónganos al tanto, por favor, porque aquí en Te Quiero Verde podemos realmente darles la difusión debida para que... me imagino que son eventos abiertos al público, ¿o no? Sí, completamente abierto al público, ¿no? El tema, el asunto es plantear las problemáticas, discutir y reflexionar, conocer las diferentes percepciones que tiene la gente sobre el tema, y a partir de eso también empezar a ver alternativas y propuestas para, en este caso, sería adaptación al cambio climático.
Muy bien, de acuerdo, oye, Gilberto, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Ya hablé con Arturo también esta mañana para ver si es posible que de aquí a un tiempito, un par de semanas o un mes, puedan venir en persona y bueno, hablar más ampliamente de todo este tema que abarcaría un programa completo, ¿no? Entonces, de todas formas, a la espera de ello, te agradezco muchísimo esta intervención que nos ha aclarado mucho a todos los oyentes y a mí, por supuesto, y nada, adelante y gracias por el interés mostrado en la vulnerabilidad, ¿ah? Muchas gracias por la invitación y haremos los esfuerzos y las coordinaciones para que esto sea posible. Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, les dejo ahora mismo con un comercial rapidito de Repsol y enseguida estamos ya con nuestros invitados que están en cabina junto conmigo. Como empleado de Repsol, he podido apreciar de cerca los proyectos de inversión más importantes, con el fin de modernizar Refinería La Pampilla y propiciar así el desarrollo del Perú. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro. Muy bien, pues hoy es un día bien positivo para mí, así lo veo yo. Hemos hablado ahora mismo con Gilberto, el sociólogo, uno de los responsables de este tema que acabamos de conversar, la vulnerabilidad en el espacio urbano de Lima, es decir, una acción a favor del ambiente, y ahora mismo tengo aquí a dos invitados de lujo realmente, que son personas que llevan mucho tiempo trabajando como coordinadores, como consultores, como especialistas en la materia, en proyectos a favor del medio ambiente, y en este caso les quiero presentar uno muy especial primeramente por el nombre, porque es Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de BCPs, conocidos como bifenilos policromados en el Perú. Algo que parece bien complicado, no lo es tanto, es algo bien sencillo, pero es una acción de reciclaje, y no solo de reciclaje, sino también de descontaminación de una sustancia o un elemento químico que realmente estaba en nuestros algunos transformadores, como en gran parte del mundo, ¿verdad?, en su momento, y que una vez que fue detectado, ya en las Naciones Unidas, junto con las diferentes organizaciones de cada país, en este caso con la agencia coordinadora en el Perú, que es el Ministerio de Salud del Perú, y su Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, pues hace un proyecto de varios años en el cual identifica dónde está este aceite contaminado, lo saca, lo sustituye por uno que ya no contamina y lo llevan para eliminarse. Algo que, bueno, puede, como digo, parecer complejo, pero no lo es tanto, y sobre todo va a ser mucho más fácil de descifrar o de entender cuando escuchemos las palabras de las personas que nos acompañan. Está Marisa Quiñones Manga, ella es la coordinadora nacional de este proyecto de manejo y disposición ambientalmente racional de BCPs, y nos acompaña también Mario Mendoza, que es el asesor técnico. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, gracias, Alberto, por la invitación a esta radio, y realmente después de muchos años vengo hacia Ventanilla y veo con mucha sorpresa. ¿Cómo ha crecido, no? ¿Cómo ha crecido? Increíble, increíble. Sí. ¿Cuánto hacía que no venías, Marisa, por acá? No, ya, perdí la cuenta, sí, pero mucho tiempo atrás. ¿Cómo está? Es un distrito bien pujante, ¿no? Sí. Fuerte. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Bueno, ahora nos vas a hablar directamente del proyecto, y también, Mario, bienvenido. Lo conseguimos, llegamos, ¿no, Ventanilla? Sí, lo conseguimos, llegamos aquí, y aquí estamos para hablar de tóxicos. Claro que sí, exactamente, hablar de tóxicos. ¿Qué estamos destoxicando en todo caso? Mario, empieza, ya que hablas de tóxicos. ¿En qué consiste este proyecto, que yo lo he adelantado, pero tú lo vas a resumir mejor? Bueno, como tú has dicho, esta sustancia de los bifenilos policlorados, o los PCBs, que son mejor conocidos, estuvieron fabricando hace unos años, hasta los años 80 aproximadamente, cuando se prohibió. Ajá. Y yo encontré una propaganda muy antigua, de los años 60 aproximadamente, donde decía: los PCBs es el mejor amigo del hombre. Uy, años 60. Años 60 aproximadamente. Y en los 80 resulta que descubren que no. Que era muy dañino, muy perjudicial para la salud, para el medio ambiente y para los seres humanos. Uh-huh. Pero era básicamente porque esta sustancia tiene unas características físicas muy interesantes. Ya. Primero, es muy buen aislante, transmite muy bien el calor, o sea que para refrigerante es muy bueno, y principalmente es inífugo, o sea, no se enciende, no se prende. Eso es muy importante para la industria. Estas sustancias para la industria era muy bueno, y se encontró una aplicación prácticamente
directa en transformadores. En porque transformadores los transformadores necesitan una sustancia que transmita el calor para que se refrigere bien, que aísle para que no tenga este problema de cortocircuitos, y que no se encienda, ¿no? Que sea ignífugo. Okay. Comenzaron a fabricarse en esos momentos los transformadores sellados, donde decían, yo le vendo el transformador, no necesita mantener, porque la sustancia durante muchos años que duraba toda la vida. Muy bien. Incluso en los países desarrollados comenzaron a fabricarse telas con PCBs, pinturas con PCBs, de tal manera que tú pintabas tu casa de madera y estaba un poco como protegido contra los incendios. Okay. Entonces, y así como esas muchas aplicaciones más, por lo que dijeron que era uno de los amigos del hombre. Claro, una sustancia beneficiosa. Una sustancia beneficiosa. No fue sino hasta los años 80, entre los 70 y los 80, donde se descubrió que las personas que trabajaban en las fábricas comenzaron a aparecer problemas de salud. ¿Dónde se descubrió principalmente? Países industrializados, me imagino, ¿no? Sí, en América del Norte. principalmente en el Canadá. En Canadá. En Canadá, Monsanto fue una de las compañías que más fabricó, casi el 70-80% de PCBs en el mundo lo fabricaron allá. Ajá. Y claro, estas fábricas lo que normalmente hacían es disponer los efluentes a los ríos o a los lagos, ¿no? Claro. Entonces la gente que consumía los pescados de estos lagos y los mismos trabajadores comenzaron a presentar problemas graves de salud, y es allí cuando comienzan a través de la denuncia y la investigación a determinar de que estos productos eran dañinos para... Y entonces las Naciones Unidas empiezan a hacer un plan, ¿no? Un plan de acción. Y entonces se comienza a trabajar en la descontaminación, los países se comprometen a través del Convenio de Estocolmo a eliminar los PCBs, y es así como las Naciones Unidas en el Perú se desarrolla este proyecto. No sé si Marisa podría... Claro que sí. Justo vamos a hablar ahora entonces justamente de eso. Después de esa introducción, Marisa, en el Perú se inicia este plan, este trabajo hace unos 3-4 años, no sé, lo vas a explicar, en coordinación con la DIGESA, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud. Y tú como coordinadora nacional nos puedes explicar cómo ha empezado el trabajo, cómo continúa y cuándo termina este trabajo de descontaminación en el Perú. Sí, Alberto, si me permites, a mí me gustaría ir un poquito más atrás de esos 3 o 4 años, ¿no? Porque sí, en realidad, porque lo que estamos haciendo es hablar de una sustancia química tóxica, pero junto con ello hay muchísimas otras que tienen las mismas características. Ajá. Y el Perú, al haber firmado un convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, se ha comprometido a adoptar medidas de diversa naturaleza, medidas de carácter normativo y de medidas, digamos, técnicas, ¿no? Las normativas corresponde a actuar a los diversos entes, autoridades, ¿no? A los gobiernos de los 3 niveles. En tanto que, digamos, las medidas de carácter técnico corresponde a las empresas, a quienes puedan tener, ¿no? La capacidad, ¿no? En algún momento algún artículo, algún producto que puedan tener estas sustancias químicas, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces viene la preocupación, ¿no? Justamente por lo señalado por Mario, de la naturaleza de estas sustancias por su toxicidad, por su persistencia, ¿no? Y otras que hacen que estén presentes en el ambiente por mucho tiempo y que por ello sean considerados muy, muy peligrosas. Recuerdo a los oyentes, 553-7344, si quieren intervenir, por favor, en esta conversación, o como siempre en el programa, con todo cariño, como hacen habitualmente, para dar su opinión sobre otros temas, pero si quieren especialmente sobre este que estamos desarrollando, acuérdense, 553-7344, y como también les regalamos, sobre todo Refinería La Pampilla, un USB muy bonito de una moto y unos útiles escolares para ustedes. Pero estamos hablando de una sustancia nociva, y a lo mejor de repente algún oyente que está escuchando se alarma y dice, pero un PCB, Dios mío, acabo de que Alberto me está contando eso, ¿tendré PCBs en mi casa? O no es cuestión de alarma, ¿verdad? Porque es específicamente una sustancia industrial para transformadores y se encuentra siempre cerrada, ¿no? Bueno, en realidad, como otros productos químicos, están presentes en diversos artículos, como lo ha señalado Mario, formó parte, ¿no? Años atrás, de, por ejemplo, pinturas. Sí. Masillas, ¿no? En tapices, fueron muchísimas aplicaciones, pero hay algunas aplicaciones o usos
que causan mayor preocupación por el volumen, ¿no? Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de los transformadores, ¿no? Y me hablas de eso hace ya muchos años también, ¿no? Años 60, 70, y luego se prohibió en el 80, o sea, ya los stocks ya no se vendían, ¿no? Ya no, o sea, estamos hablando de sustancias que fueron utilizadas 30 años atrás. Pero fíjense cómo perduran, ¿no? Los efectos, ¿no? Y además, podrían estar también en refrigeradores antiguos, por ejemplo, en condensadores pequeñitos, ¿no? Entonces, son muchas las aplicaciones. Lo que interesa es que nosotros sepamos que existe. Eso, ¿no? Está bien. Y no hagamos alguna cosa que los libere al ambiente. Y de eso se trata exactamente este proyecto, ¿no? La forma en que ustedes trabajan, como primero identificar dónde se encuentra la sustancia y luego la forma de tratamiento para eliminarlo, ¿no? Es complejo el trabajo, ¿no? Sí, es una primera etapa, porque el Convenio de Estocolmo manda a los países, ¿no?, identificar en estas aplicaciones grandes, que son los transformadores. Uh-huh. Hay otros países que ya están en una etapa posterior, están identificando en construcciones antiguas. Ya. Por ejemplo, nosotros estamos ahora con el boom de la construcción. ¿Qué es lo que se está llevando digamos, se está eliminando, ¿no? Son construcciones antiguas que pudieran tener, mira qué interesante, ¿no?, en las paredes, en los pisos, en los techos, podrían tener, pero nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación. Y luego esto... ¿Y qué pasa con esos restos ahora que me haces esa cuestión? Ahora se va al mar, ¿no? Sí, claro, se bota, se va al mar, como desmonte. Por supuesto. Entonces eso, si se va al mar, finalmente llega ¿a dónde? A los peces. Claro, porque esa sustancia no se desintegra, no desaparece, no se transforma, sino que va de un lado a otro. Es persistente. Persistente. No se degrada, entonces puede llegar a los peces y los peces a los seres humanos. O sea, ¿tendríamos de repente la necesidad de tener una segunda etapa? Donde ubicar, en vez de ya en esos sitios tan precisos, otros lugares como el que tú hablas, ¿o no? Sería interesante poder desarrollar un proyecto, por ejemplo, de vigilancia ambiental. ¿Qué significa eso, no? Poder identificar si los PCBs podrían estar en diversos recursos hídricos o en el mar, ¿no? Claro. Esa es una bonita, entonces, para poder tener una alerta sanitaria, ambiental, uh-huh, ¿no? Que podía darse. Podía darse, sí. Muy bien. Mario, yo tuve la fortuna de estar con ustedes en Andahuaylas, no lo dije al comienzo, ¿verdad? Sí, que ha sido uno de los primeros lugares, o el primer punto para poder identificar primeramente ese transformador, donde hubo también colaboración de la empresa, ¿no? Ahí es importante también hacerlo notar, ¿no? En este proyecto. Sí, es importante en este proyecto la colaboración y la unión de fuerzas de las empresas eléctricas, que es hacia donde se orientó principalmente, uh-huh, pero también de empresas del sector transporte, del sector industria, que han colaborado. En realidad el proyecto estuvo abierto para todas las empresas que estuviesen interesadas en conocer, eliminar, detectar si tenían estos tóxicos. ¿Y cuál fue la respuesta en general de las empresas? ¿Ha sido positiva? En general ha sido bastante positiva. Tenemos Qué bueno. Más de 17 empresas colaborando con el proyecto, ya, mutuamente, y de esto ha salido una cantidad de volumen de aceite contaminado con PCBs que va a ser eliminado a través del proyecto. Y esa eliminación también tiene unos pasos bien puntuales, ¿no? Es muy cuidadosa esa eliminación. Sí, en realidad lo importante aquí, y creo que ya lo han resaltado de cierto modo, es tener el conocimiento de los riesgos que significa estos elementos, ¿no? La contaminación de estos elementos es por contacto directo. O sea, si uno encuentra un condensador de estos que tenían los fluorescentes antiguos, que tienen algunos PCBs, no hay que alarmarse mientras que uno no tiene contacto con él. No lo abra para investigar, no lo rompa. Si no lo ingiere, no lo inhala y no tiene contacto con la piel, no debe haber ningún problema. Entonces, pero sí hay que tener conocimiento pleno de riesgo que significa. Quizás sea un buen momento, ¿no?, para decir a la gente que tome la actitud de, ante aparatos antiguos, que ya conocemos la palabra un poco antiguo, ¿no? O sea, no sé, de 30 años de atrás o 20 años de atrás, no tratar de manipularlo, ¿verdad? Por prevención. No vaya a ser que tenga dentro cualquier sustancia, como la que estamos hablando ahora, que le pueda contaminar en un contacto directo, ¿no? Sí, en general eso sería, la población debería conocer que estos elementos son nocivos, son tóxicos, pero tienen que ser cuidadosamente manejados, y mientras que sea así no va a haber ningún problema con la salud. Así que no hay que ser curiosos en ese tema. En otras cosas sí, pueden tener internet para buscar investigación, información, hay mucha información, pero manipulación de ese tipo de cosas no, porque realmente puede ser dañino. Exactamente. Marisa, ¿también estás contenta de tú como coordinadora nacional del proyecto, de cómo ha ido, cómo está yendo y cómo, digamos, están en la etapa final ahora, ¿no?, de recoger todo y eliminarlo, ¿no?
Sí, en efecto, sí. O sea, como bien lo ha señalado Mario, tenemos la suerte de poder haber hecho una buena alianza con los beneficiarios principales, que son las empresas eléctricas, pero también con las autoridades ambientales sectoriales, ¿no? Que también han colaborado bien, ¿no? Son socios del proyecto, ¿no? Claro. Y entonces el proyecto también lo que ha hecho es trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Propuestas normativas, que es lo más importante, Claro. porque cualquier avance, cualquier cambio se va a dar solo si haya una norma que obligue, ¿no? Porque definitivamente de trabajo voluntario sí lo puede haber, como actualmente lo vienen haciendo las empresas eléctricas, pero solo se va a responder frente a un instrumento normativo. Claro, que exija, que obligue. Que exija, ¿no? Y que permita también a las autoridades fiscalizadoras a realizar trabajo de supervisión y fiscalización. De otra manera no se puede avanzar, ¿no? En este caso, de todas formas, siempre hay que rescatar el apoyo económico que da las Naciones Unidas por este proyecto para el desarrollo industrial, que es unido, porque a la empresa en realidad no le cuesta nada el cambio de aceite, ¿no? ¿O no? No, en este caso Claro. sí, todo el proceso de descontaminación y eliminación de residuos que vamos a hacer posteriormente, no le cuesta nada. Entonces estas empresas están aprovechando estas circunstancias de que tenemos Claro. un proyecto, y porque una vez que salga la norma, el costo va así. Sí, ya va a ser necesario de hacerlo. ellos. Ahora, ¿es mucho el porcentaje ya de ese abanico que han hecho de identificación de aceite que hay, que ya ha sido identificado? ¿Todavía puede quedar mucho más en el Perú, Mario? Sí, en realidad lo que se ha hecho es prácticamente el 20% del transformador del sector eléctrico, pero en el Perú hay mucho más. Hay mucho más. Entonces, si mira nosotros tú. hemos hecho cerca de 15.000, estamos hablando de cerca de 120.000 transformadores o 150.000. ¿Tantos en el hay? país. ¿Tantos? Entonces va a ser necesario todavía un arduo trabajo de identificación. Ajá. Lo bueno es que a nivel regional, estamos hablando de Latinoamérica en general, el porcentaje de equipos que contienen este contaminante está alrededor del 4 al 7%. Bueno, o sea, de todos esos 100 y pico mil que Es acabas de el citar, 4%. No llega al 10% aquellos que pueden tener esa sustancia Es como nociva. promedio regional, Ok, pero aquí en el perfecto. país, en lo que hemos hecho, hemos encontrado apenas el 2%. Menos todavía. Sí, bueno. 1.7 a 2%. Entonces eso quiere decir que no, afortunadamente no hay mucho, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado con esto. Claro. Pero sí, es una sustancia que en su origen era bastante caro. Los transformadores que tenían PCBs por sus características costaban casi cerca del 30 o 40% más. Claro. Son los países más ricos los que compraron más y ahora tienen la mayor carga ambiental, pero Claro, y eso- afortunadamente nosotros no hemos comprado mucho, creo, por Sí. eso nuestro porcentaje de contaminado está siendo muy Y están en la etapa final, están en la etapa de recogida de ese aceite y luego se va a eliminar, y solamente hay un par de lugares en el mundo donde se elimina, ¿no? Me comentaste. Hay algunos lugares, sí, en realidad hay dos formas de eliminación. Esto se elimina declorinando. ¿Qué significa? ¿Qué significa sacarle el cloro a la sustancia? Porque cuando se fabricó esto, se fabricó incorporando cloro. Para darle mejores propiedades, pero son más nocivas. Entonces, claro, entonces la descontaminación es extrayendo el cloro. Y con eso ya se queda Eso es inocuo. una forma de descontaminar, y cuando tiene mucha concentración, Ya. por encima de 10.000, 15.000 o 20.000 partes por millón, ya no es posible hacer la declorinación, entonces hay que exportarlo. ¿Y hay que eso es lo llevárselo? tú dices, cuando se exporta, eso se incinera, y donde se incinera son en algunos lugares solamente, hay en Francia, Alemania, en Australia, Finlandia, Bélgica, por ahí, ¿no? Bélgica, Ajá. Francia, son algunos países que en Latinoamérica no. Claro, pero tiene que ser incinerado pues con plasma, con ciertas condiciones que aseguren que no se escapa nada de ahí, ¿no? En realidad la incineración es básicamente tener 1.300 grados centígrados. Desintegración casi del... Y debe estar más o menos en esa temperatura más de 5 segundos, pero lo más importante es reducir la temperatura de combustión, si se quiere decir, Ya. hacia inmediatamente, para no producir otros tóxicos más. No, claro, es un... Pero es un proceso tecnológico, digamos, específico, muy especial, por lo que cual solamente no es se puede fácil. dar en lugares así, Exactamente. evidentemente. Bueno, Marisa, ¿qué otros lugares falta ahora por recoger este aceite? Se ha visitado Andahuaylas y ahora... Sí, antes de eso, me gustaría Por señalar, favor. ¿no?, que la tendencia que nosotros tenemos es del sector eléctrico. Sin embargo, Ya. sea, en el sector industrial, hablemos el resto, ¿no? O sea, industria manufacturera, o podemos hablar de la industria minera o la industria petrolera, la gasífera,
que sea una industria que tenga varios años atrás, o sea, muchos años, ¿no?, de antigüedad. Ya. Tiene una probabilidad de tener equipos antiguos y que también tengan PCB. Exactamente. Entonces ellos tienen un trabajo por delante que hacer en identificación y después poder hacer sea una descontaminación o eliminación para desaparecerlo, ¿no? Ya, o sea que no queda ahí. Claro, es claro. El primer entonces, paso que se está dando. Claro, pero entonces ahí de pronto vamos a tener otro tipo de tendencia, vamos a tener una mayor tendencia porque Minam realizó también un proyecto de PCBs en el sector minero y el porcentaje, o sea, es mayor. ¿Es mayor? Es mayor porque son equipos más grandes, claro. Son industrias mineras mucho más antiguas. Y antiguas, exactamente. Entonces, así es. No sé si tenemos una llamada o no. ¿Hay una llamada o no? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Nos dan tiempito por una llamadita o no? ¿Rápida? ¿Puede ser? A ver. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sayuri. Hola, no te escucho bien en los auriculares. A ver si me lo suben. ¿Tu nombre? Me llamo Sayuri. ¿Sayuri? Sí. ¿De dónde llamas, Sayuri? ¿De qué parte? De Satélite. De Satélite, aquí al ladito, mira, de la radio. ¿Eres vecina? Sí. ¿Nos escuchas mucho o no? ¿Habitualmente todas las semanas? Sí, comencé a escuchar hace un mes. A veces escucho porque a veces me olvido también, no tengo tiempo. Bueno, así es pues también, pero por lo menos mira, nos has llamado otra vez, eso es fantástico. Bueno, cuéntanos, ¿en qué estás escuchando el tema? ¿Qué es lo que nos quieres comentar sobre el programa? Lo que tú quieras, Sayuri. Yo más quería decir sobre la, ¿cómo se llama?, de la contaminación visual. Ah, mira, qué interesante. ¿Y eso en qué sentido? ¿Por los edificios o qué? No, por las pancartas, eso que ¿Ya? Hacen confundir a los choferes a veces, hacen distraer a los choferes, que muchas veces lo dejan ahí, no lo sacan después que ya pasaron las elecciones, lo dejan tirado y todo eso. ¿Qué edad tienes, Sayuri? Tú eres joven, ¿no? Sí, tengo 17. Ah, 17, ok. ¿Qué estudias? Cajero. ¿Cajero? Sí. Ah, qué bueno. Y bueno, entonces, pero bacán, que tengas esa inquietud de que no haya tanta propaganda, por favor, ¿no? De esa forma tan arrasadora, ¿no? Porque no deja ver. Qué interesante que tengas esa inquietud, ¿no? Siendo joven. Porque además me imagino que te gustan las cosas, bueno, te gusta el internet, ¿no? Te gustan las pantallas, todas esas cosas, sí. Pero no te gusta que te pongan tanta propaganda en la calle, ¿no? No, me parece no me gusta bien. Porque aparte malogra la vista de la ciudad también. Claro que sí. Ah, muy interesante. Oye, pues ¿sabes qué? Yo tenía pensado también traer aquí pronto a una especialista, una amiga, que es arquitecta paisajística, ¿no? Entonces, cuando me has dicho contaminación visual, pues te dije edificios, pero la voy a traer prontito para que también colabore un poquito en que lo que tengamos artísticamente en la ciudad sea por lo menos bello, ¿verdad? Que no sea una casa de cada color, medio acabada, ¿no? Como que la belleza es bonita, ¿no te parece o no? Sí. Oye, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Te has ganado un USB de una moto bien bonita, sí, de Repsol, que no la puedes ver todavía porque esto es radio, pues, pero puedes venir a recogerla cuando tú quieras, y también unos útiles escolares. Gracias. Lo bueno es que como eres en Radio Satélite no te cuesta nada, pues venir acá, ¿no? Si estuvieras en Ventanilla Alta o por ahí, ¿no? Enviar a los Reyes sería más complicado. Pero gracias por llamar, tenemos que cortar rápido porque ya estamos fuera de la hora, pero gracias y sigue nuestro Facebook, Te Quiero Ver de Perú. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Y vamos a ver ese tema. Gracias, Sayuri. Bueno, estamos fuera de la hora, está indicando el productor, pero creo que hemos dado un repaso general a este interesante proyecto, pero no sé si quería añadir unas últimas palabras. Mario. Sí, nada más que agradecerte la posibilidad de un poco difundir el tema, y el conocimiento es muy útil para evitar cualquier contaminación. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes, como no. Marisa. Sí, también agradecer y dejar la inquietud a tus oyentes, ¿no? Para que busquen en el internet qué son bifenilos policlorados. Perfecto. O PCBs, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar mucha información interesante, y si desean conocer más, pueden comunicarse con nosotros, visitar nuestra página web. ¿Qué es cuál? www.proyectopcb.com. Ok, pcb.com, así como suena, con B grande, ¿no? Sí, así PCB. Es.
PCB, o comunicarse con nosotros a nuestros correos, ¿no? Ya, Así puedo dar mquinones@proyectopcb.com y mmendoza@proyectopcb.com. Estamos para servirlos. Vamos a poner esta entrevista, como hacemos todas las semanas, en nuestro Facebook, ¿ah? O sea que ya a partir de ahora ya saben los oyentes que pueden volver a escuchar esta entrevista y al final, como han podido ver, ver los correos para cualquier inquietud y sobre todo lo que dice Marisa muy bien, investigar sobre PCBs, ¿no? En la página web y estar más informado, que de eso se trata. Exacto. Gracias por venir acá para informarnos también y hacernos una sociedad más fuerte en ese sentido. Y muchas gracias a todos, primeramente a Radio Satélite por darnos estos minutitos de más pasando el programa. Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, queridísimos oyentes, que nos siguen viernes a viernes en este programa, esta ventana ambiental de la radio en Ventanilla. Y ya saben, les vamos a traer muchos más contenidos, la actualidad de lo que suceda en el país a nivel ambiental. Y nada, sean buena gente. Y antes que se me olvide, hoy en el telediario noticiero he escuchado la noticia de que ha sido el julio más caluroso en la Tierra, no solo en cada país, desde 1880. ¿Qué les parece? Es decir, que está clarísimo, ¿no? Que estamos ya en un proceso acelerado de cambio climático y ha habido fenómenos de sequía en todas partes del mundo, sin excepción. Comentamos hace unos meses que murió gente en Pakistán, pero de calor. Bueno, España ha sido una sartén durante casi 20 días con 40 grados. Estados Unidos, ningún punto se libra. Así que el cambio climático sin duda es una realidad y tenemos que estar muy preparados para hacerle frente, sobre todo a un país tan vulnerable como es el Perú. Un fuerte abrazo, gracias también a Refinería La Pampilla, como es lo que nos apoya con este programa, y hasta la semana que viene aquí. Trabajo en Solgas y me siento orgulloso de traerle a la gente un producto de alta calidad, mejorando constantemente nuestros procesos para poder ofrecerles siempre lo mejor. Repsol da empleo directo a más de 3.000 personas en el Perú. Presente desde hace casi 20 años, Repsol sigue renovando su compromiso con el futuro de todos los peruanos. Repsol, inventemos el futuro.